El deterioro de la calidad de vida no es la excepción, es la regla general, que es mucho más frecuente de lo que creemos, ¿verdad? Y que por lo tanto es tremendamente importante que nosotros, mujeres, en primer lugar nos hagamos cargo de que este deterioro, si ya está sucediendo, no progrese, si no ha sucedido, no suceda. Bienvenidas a Menopausia sin Misterios, el espacio donde aclaramos todas tus dudas sobre la menopausia de la mano de expertas. Soy la doctora María de los Ángeles Larraín, ginecóloga, especialista en menopausia, y hoy día tengo el gusto de compartir este espacio con la doctora Carolina Muñoz Salazar, ginecóloga también y co-investigadora principal del estudio MUSA. En este estudio reunimos la experiencia de alrededor de 75.000 mujeres, tanto de Chile como de Latinoamérica, donde pudimos conocer, ¿verdad, Caro?, la experiencia que estaban viviendo en esta etapa de la vida. Hoy día queremos hablar más en detalle sobre él y sobre todo llevarlo al impacto que este momento, ¿verdad?, tiene en la vida de cada una de ellas. Durante la perimenopausia y menopausia, muchas cosas en tu cuerpo cambian. Tu reserva de nutrientes baja y tu capacidad de absorción también disminuye. Aunque comas saludable, eso puede no ser suficiente para sentirte bien. Es por eso que incorporar buenos suplementos puede marcar la diferencia. BioCare es una marca de suplementos premium. La clave es que sus fórmulas son tan biodisponibles que una sola dosis equivale a varias dosis de otras marcas. Puedes tomarlos en cápsula, polvo o líquido. Son simples y prácticos, lo que hace mucho más fácil incorporarlos a tu día a día. Son traídos desde Inglaterra con la más alta calidad, pureza y absorción real, diseñados para acompañarte en todas las etapas y especialmente en esta. Si estás escuchando esto, atenta. Tienes un 15% de descuento adicional en nuestros productos BioCare en neopausia.com usando el código BioCare15. Es momento de cuidarte de verdad. Comienza por darle a tu cuerpo lo que realmente necesita hoy. Claro, un gusto. No, gracias doctora por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, que podamos conversar. Así que eso primero, gracias a todos los que participamos de este estudio. La verdad es que, como decía usted, también estoy muy contenta por los resultados porque logramos un número grande de mujeres, súper importante. De hecho, incluso eran más, pero algunos por tema que faltaban datos y todo, tuvimos que sacar algunas, pero logramos un N muy grande. Y la idea justamente de este estudio es que muchas veces sabemos que las pacientes pasan por síntomas, pero no teníamos el dato, nuestra estadística y poder en el fondo tener evidencia, números, porcentajes, para también nosotros educar a nuestra comunidad, a todas nuestras pacientes, a las mujeres que nos acompañan, que nos siguen en menopausia. Y claro, obviamente en este estudio pudimos rescatar hartos resultados importantes que creo que nos van a servir a todos también. Así es, totalmente de acuerdo. Caro, partamos con lo básico, contándole a las personas que nos oyen qué es MUSA y por qué decidimos hacer este estudio. Súper. Este estudio, MUSA es la abreviación del nombre del estudio, que es menopausia y sus síntomas en mujeres adultas, en el fondo. Y lo que hicimos fue una corta retrospectiva, o sea, en el fondo nosotros teníamos muchas pacientes que habían respondido a una encuesta, que es el MRS, que es el Menopause Rating Scale, que es una encuesta que se usa frecuentemente, está validada por el Ministerio de Salud, la FDA, y que mide los síntomas más frecuentes en esta etapa y los clasifica según su frecuencia y su intensidad. Y en eso se evalúa si la paciente presenta impacto en su calidad de vida. Entonces nosotros tenemos la suerte que nuestras pacientes en menopausia pueden acceder a llenar esto vía el computador, el celular muy fácilmente, se demoran menos de 10 minutos. Así es. Entonces pudimos en verdad recopilar mucha información. Entonces la idea fue como ¿qué es lo que dice finalmente? Porque nosotros más o menos tenemos una idea teórica, pero queríamos saber con el dato duro, ¿cierto? Como qué es lo que finalmente nos arrojaba. Y sí, bueno, fue súper bien, logramos, de hecho, teníamos como 90.000 pacientes, pero tuvimos que sacar casi 20.000 porque faltaba la edad, porque faltaba algún síntoma. Los datos estaban incompletos. Etcétera. Entonces, para hacer un estudio de muy buena calidad hay que tener los datos súper bien en el fondo tabulados. Y por eso sacamos estas 20.000 pacientes y nos quedamos con 77.000, que es muchísimo igual, es muy un número bueno. Muy importante. Y nada, y lo logramos en el fondo establecer, principalmente ahí lo que vamos a ir dando más adelante, los datos ya como específicos. Exacto. Pero finalmente pudimos
lograr recabar información de calidad y basada en el fondo en un estudio nuestro. Así es, que creo realidad que es súper chilena importante. y actual, que es súper valiosa, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que las grandes sorprendidas también fuimos nosotros Totalmente. cuando vimos los resultados, Sí. ¿verdad? Porque es realmente impactante ver, como lo van a ver en los gráficos que se van a ir mostrando durante nuestra conversación, cómo 7 de cada 10 mujeres lo pasan mal en esta etapa. 7 de cada 10 reportaron tener síntomas severos, ¿verdad? Sí. Y como también muchas de las mujeres normalizamos esta mala calidad de vida como parte normal de una etapa, siendo que, por supuesto, no debiera ser así. Totalmente, y de hecho yo creo que también es muy importante que las mismas mujeres al hacer la escala, muchas creen, o quizás lo que nos están escuchando, que es como solo bochorno y nada más. Entonces como que no tengo bochorno y no tengo nada, pero tienen dolor articular, fatigabilidad, niebla mental, calambres, cansancio, insomnio, disminución en el deseo sexual, y esos también son síntomas. Entonces finalmente cuando nosotros vemos todos los síntomas y pueden llenar su encuesta, la gran mayoría sí tiene síntomas. Así es. Entonces es importante como, wow, en verdad yo pensé que no tenía nada. A mí me pasa mucho en la consulta que las pacientes como, chuta, en verdad yo pensé que no tenía nada, hice la escala y tengo todo. Y sí, pues es súper importante eso, que podamos decirle, estos síntomas también son parte de esta etapa. Así es, totalmente de acuerdo. Y también ver cómo estos síntomas no se presentan en forma pareja, igual en todas las edades, ¿verdad? Sino por el contrario, que estos síntomas tienden a ser más severos en un momento en particular, en la década, a partir de los 50 años más o Tal menos, cual. que es justamente la edad en promedio donde llega la menopausia, ¿verdad? Sí, y de hecho fue lo que también apoyamos en el estudio, o sea, fue muy como se relacionaba mucho con lo que habla todos los libros, la teoría, la literatura, que efectivamente hay como pics de edad donde los síntomas van a estar más presentes, entonces también es importante como acompañar a las pacientes, y también los síntomas muchas veces uno siente que van a ser, no sé, 1 mes o 2 meses o 3 meses y van a pasar. Y muchas veces no, los síntomas duran, incluso aumentan, entonces por eso es importante también, como dice usted, como poder decirle a las pacientes, esto no es normal, no te quedes con esto, busca otra opinión, lee, no sé, redes sociales de información, busca otra opinión médica, etcétera, o libros, literatura, las amigas, y finalmente que puedan en el fondo sentirse mejor, si esa es la idea. Totalmente. Y dejar de pensar, como tú lo decías bien antes, que el bochorno es el único síntoma. De los síntomas físicos, de hecho, el bochorno no era el más importante en esta población de mujeres, ¿verdad? Sí. Probablemente el dolor osteoarticular tiene un espacio especial en cuanto a importancia, y otras cosas, digamos, que también no nos dejaron de sorprender o vinieron a confirmar lo que ya sabíamos. Y de hecho nosotros también hacemos la escala en menopausia, uno cuando ingresa, la escala es el Menopause Rating Scale, que es estandarizado en el fondo, pero nosotros igual agregamos una pregunta que es como temas y problemas relacionados con la composición corporal, el peso que no está en el MRS, claro. Y también es súper frecuente. Súper frecuente. Entonces muchas veces dicen, no, es que no está ese punto en el MRS, entonces no lo preguntamos. Claro. Pero es súper frecuente. Tremendamente. Entonces quizás incluso este estudio quizás puede decir como, oye, quizás hay que incluirlo, por ejemplo. Exacto. Yo también ha sido siempre una pregunta que me he hecho, porque además de ser muy frecuente, lo que significa para las mujeres el cambio de su imagen corporal de esta etapa. Que no es solamente pesar más, sino que lo que significa para la autoestima, para los síntomas psicológicos que ya son propios de esta etapa, ¿verdad? Es probablemente un aporte ahí que podamos hacer. De todas maneras, y aparte creo que es súper importante porque ahora se está hablando mucho como de, que yo también estoy muy de acuerdo, como que la medicina no se va a centrar en el peso y como peso céntrico, que es cierto, pero también no hay que bajarle el perfil a las pacientes que se sienten distintas, porque para la paciente puede ser súper grave para ella haber subido 10 kilos. Así es. Y le pueden decir, ya, pero tu IMC todavía está normal, pero ella no pesaba eso, siente su cuerpo distinto, quizás le está costando más hacer deporte, o quizás si va a pilates, ya quizás no rinde también en el pilates. Entonces, claro, es súper importante que si a la paciente es frecuente, le afecte, le importa, que nosotros también podamos ayudarla. Siento que es súper no minimizar sus síntomas. Totalmente, absolutamente. Y de hecho hay pacientes que incluso ni siquiera suben de peso, pero tienen un cambio en su distribución de grasa, que por sí sola ya les incomoda, y si es algo que les incomoda y les duela, bueno, nosotros como profesionales tendríamos que estar, ¿verdad?, presentes para ayudarle a solucionar absolutamente cada una de las cosas que la paciente, digamos, refiere. Bueno, y asimismo también los síntomas urogenitales, ¿verdad? Los síntomas urogenitales también siempre, como que históricamente uno los ha asociado a la mujer
mujer muy mayor, y en este estudio en particular pudimos ver que ya en algunos casos empiezan a aparecer a edades bastante tempranas. Totalmente, y de hecho hay muchas pacientes, por ejemplo, que dicen, hoy yo no sé, ando con prurito vaginal, que es como una de las manifestaciones más frecuentes de la atrofia vulvovaginal, urogenital, que recordemos que finalmente el estrógeno cuando cae, la vulva, la vagina y la uretra son muy dependientes de estrógeno, entonces las pacientes también tienen afectación en esa área corporal, y hay muchas pacientes, por ejemplo, que comentan, he estado con prurito y tratamiento con óvulos, meses. Muchas veces. He me tenido echado hongos no sé cuántas veces este año, corticoides, doctora. óvulos, me pica y no me pasa nada, y uno las examina o les pregunta y uno ve una atrofia urogenital y uno dice, Claro. chuta, esto no va por ahí, va por otro lado, y uno las trata y mejoran, pero como que fuera magia. Entonces uno dice, es que no es que sea magia, es que la causa no era esa. Entonces, exacto. claro, como que uno a veces no lo pregunta o cree que no, es que no tiene 50, entonces no va a tener bochorno, no va a tener atrofia urogenital o no va a tener problemas relacionados con la actividad sexual. Y es súper importante que todas las manifestaciones, como de hecho en estas típicos como mujeres que hacen como en Estados Unidos, hay mucho activismo de menopausia que me Total. encanta. Y hay muchas masterclass que hacen y la última que vi, como de la agrupación que lidera la Halle Berry, Ajá. la actriz, La Halle actriz. Berry, ¿no? Sí, Halle Berry, sí. Y decía que en el fondo ninguna menopausia es igual. Todas las Así menopausias es. son distintas, entonces como que no hay que suponer que, es que todas, no tienes bochorno así que estás bien. Exacto. Para nada, porque quizás para esa En paciente el absoluto. bochorno no es su tema, quizás Por un tema del supuesto. mal dormir. Así es. Entonces es súper importante eso, y con este estudio es genial porque tenemos un N súper grande. Entonces también eso podemos decir, oye, no es una cosa que nosotros creamos nomás. Claro. Es algo Y me que gusta, y me gusta mostrarlo en cifras, Caro, y este estudio lo muestra muy claramente. ¿Por qué? Porque también deja de ser tan tabú el síntoma urogenital por ser de esta esfera, ¿verdad? Es un síntoma que se habla muy poco, que tiene que ver con el tema de la sexualidad también, y por lo tanto hoy día este estudio nos permite que todas las personas que lo lean, mujeres no del ámbito médico, y también sepan, ¿verdad?, que el síntoma urogenital por algo está descrito como uno de los síntomas, por algo lo preguntamos en el MRS, y hablemos de ellos con tanta naturalidad como hablamos de los síntomas físicos o de los síntomas psicológicos. Totalmente, y de hecho justamente la idea del estudio es, bueno, obviamente compartirlo con la comunidad, pero también con los tratantes, con los médicos, las matronas, los profesionales de la salud que nos dedicamos a esta área, para que también uno sepa dónde enfocarlo, y efectivamente la idea de este estudio es como ponerle un número, una estadística, visibilizarlo, que no sea un tabú, que no sea un tema, y tomar acción finalmente, como si el 80% de nuestra paciente, ejemplo, está teniendo este síntoma, bueno, tenemos que hacer algo. Por supuesto. O sea, no podemos en Por el fondo supuesto. como no preguntarlo o no hacernos cargo. Así es. Y abordarlo de una manera multiprofesional, digamos, Totalmente. integral, porque las soluciones a estos síntomas son tantos y tan diversos que si no los abordamos de una manera integral, probablemente tampoco los vamos a solucionar en forma Sí. efectiva. Y eso es súper importante porque muchas pacientes ahí, yo creo que usted le debe pasar también, ¿no? O sea, de todas maneras que las pacientes llegan como, pucha, han dado, no sé, con el cardiólogo, con el urólogo, con el neurólogo, con el psiquiatra, gastroenterólogo, con el psiquiatra, con el kine, Absolutamente. con el reumatólogo, y finalmente todo era parte de una misma área. Y en Neopausia las pacientes, yo siento que gran parte de por qué les gusta la atención que nosotros como equipo entregamos es porque de alguna manera somos como los médicos de cabecera. Así es. Como que nos preocupamos de preguntarle cómo comes, cómo duermes, haces deporte, cómo te alimentas, cómo está tu vida al estrés, cómo está tu vida familia, tienes problemas, por ejemplo, económicos que quizás estén afectando en esta etapa, Ujú. no sé, temas de relaciones con los hijos, con la pareja. Entonces eso me gusta, que nosotros podemos darle un enfoque súper como multidisciplinario, y también nosotros, yo en ese sentido creo que todo el equipo trabajamos muy similar, que si vemos algo que nosotros no podemos cubrir, derivarle a otro colega. Absolutamente. Como que hay muchas veces que yo le digo a mis pacientes, o sea, yo por ejemplo soy ginecóloga, pero yo no me dedico a cáncer, por ejemplo. Por Entonces supuesto. algo que se me da a las manos, tengo que saber Ni a la derivar. tiroides, ni a Exactamente. tantas otras cosas. Y muchas veces pasa que las pacientes, y esto no lo digo con ningún fin de que suene despectivo ni nada, pero las pacientes dicen, pucha, es que yo me atiendo con el mismo ginecólogo que me atendió a mis 7 partos, por ejemplo. Claro. Y digo, qué bueno, fantástico, pero quizás ese ginecólogo se dedica a obstetricia, alto riesgo, entonces es súper importante que también puedas consultar, por ejemplo, con nosotras o con otro equipo que se dedique a menopausia, Especialista. que pueda enfocar esto de un área que nosotras vemos más de esas pacientes. Ujú. Entonces, evidentemente,
nuestra literatura médica está enfocada a revisar eso. Absolutamente. Y justamente la idea de este estudio fue eso, como Mostrarlo. tenemos tanta paciente, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando con ella? Claro. Exactamente. Y otra cosa que se vio claramente y que a mí siempre me sigue sorprendiendo es que si bien, Caro, el 90% de las pacientes podría ser candidata a utilizar terapia hormonal, lo usa un porcentaje muy bajo. De acuerdo a las cifras de nuestro estudio, 1 de cada 10 pacientes estaría utilizando terapia hormonal cuando el 90% no tiene contraindicación y podría hacerlo. Sí. ¿Qué te parece esta cifra? ¿Te sorprendió? ¿No te sorprendió? O sea, me sorprendió que fuera tan poco. Ajá, porque ¿cierto? En verdad nosotros, absolutamente. Yo diría que uno de los grandes motivos de consulta es neopausia, y ahí en el fondo me puede corregir si usted cree que es otro, tiene otro top, pero es como segundas opiniones. Porque, por ejemplo, pasa que dicen, oiga, me dijeron que yo no podía usar terapia. Claro. Entonces quiero saber si en verdad puedo o no puedo. Y uno dice, o sea, efectivamente hay que evaluar, pero en tu caso quizás no es un no rotundo, o podemos hacer cambios de estilo de vida para que logres poder usar terapia hormonal, o quizás, por ejemplo, no sé, pues, pacientes que la mamá tuvo cáncer de mama. Entonces, pucha, es que mi mamá tuvo cáncer de mama, entonces me dijeron que no podía, pero la contraindicación del cáncer de mama es personal. Si no yo familiar. tuve cáncer de mama, no puedo usar terapia hormonal. Entonces, claro, como evaluar eso es súper importante, y sí, pues 1 de cada 10 es súper poco. O sea, es muy poco. Y sobre todo porque uno ve que la terapia hormonal en verdad ayuda muchísimo. Claro, y es poco sobre todo cuando uno ve que 7 de 10 tiene síntomas severos. Entonces uno dice, 7 de 10 con síntomas severos y sin embargo 1 de 10 recibe terapia hormonal. Bueno, la forma más eficaz para darle solución a esos síntomas severos sería, muy probablemente pasaría también por terapia hormonal, además de los estilos de vida saludable y todo lo que hemos hablado. Entonces, totalmente. Como que llama la atención esta... Sí, y de hecho a mí me pasa mucho que gran parte o sea, la terapia hormonal, si bien tiene muchos beneficios y todos los estudios lo avalan, la indicación sigue siendo síntomas que alteren la calidad de vida. Entonces, Así a mí es. me llama mucho la atención que si esa es la indicación, ¿por qué las pacientes que su motivo de consulta es que la están pasando mal, no les dan el tratamiento? Tal cual. Y de hecho yo siempre a las pacientes le hago la comparación, es como que tú fueras diabética y no te dieran un tratamiento. O sea, obviamente te van a indicar hábitos, estilo de vida saludable, claro, una dieta, un manejo con nutricionista, pero tú tienes que tener un tratamiento. Acá es lo mismo. O sea, si tú te estás sintiendo mal y lo estás pasando pésimo, estos síntomas probablemente no van a desaparecer mañana ni pasado mañana. Es súper importante que tengamos un tratamiento que a ti te haga sentir bien, y la terapia hormonal, porque si bien hay muchos tratamientos que tienen más efecto que placebo, efectivamente 30% de efectividad, la terapia hormonal en general es como un 80%, o sea, 80-90% de efectividad a las 12 semanas. Así es. O sea, es rápida, encuentro, porque 12 semanas se pasa volando, son 3 meses. Por supuesto. Es fácil de utilizar, como dice usted, el 90% de las pacientes la pueden utilizar de manera muy segura. Muy segura. Entonces, y eso también es importante, ¿cierto? No solamente que es efectiva, sino que hoy día tenemos evidencia muy clara para decir es efectiva y además tremendamente segura. De todas maneras, y de hecho, todos los estudios, por ejemplo, que hablaban de que la terapia hormonal daba cáncer, fueron del año 2000. Y siempre a los pacientes, así como es. estamos en el 2025. 25 años atrás. 2026 casi. Entonces, súper importante que la medicina va evolucionando. Las dosis que nosotros usamos ahora no son las mismas que se hicieron en ese estudio. La población de ese estudio, bueno, no entrar en detalle en ese estudio, pero en el fondo se estudió como mujeres de un espectro de edad como de los 30 a los 90, pacientes que incluso ya tenían enfermedades y se les dio terapia hormonal. Entonces, nosotros en general a las pacientes que les damos terapia hormonal, la gran mayoría son sanas. Absolutamente. O sea, puede haber una que tenga una hipertensión, una diabetes, pero igual bien controlada, no tiene una contraindicación. Así es, y aunque, eso te iba a decir, aunque tengan antecedentes, en la terapia escogida 1 a 1 hay muchas patologías crónicas que permiten perfectamente usar terapia hormonal con seguridad. Totalmente. Entonces, eso también me parece muy importante también de volver a ponerlo sobre la mesa. Sí, digamos. y los tipos de hormonas que se usan ahora son mucho más seguras. Nosotros intentamos usar hormonas bioidénticas, Así neutras es. en mama, dosis muy pequeñas. Entonces, yo siempre le digo a la paciente como el ejemplo, que se ríen, pero es como, nosotros jamás vamos a lograr darte la dosis que tu ovario producía. Absolutamente. Ni es el objetivo lograrlo
tampoco. Exacto. Entonces, como que yo le digo, como cuando tú estabas con cinto anticonceptivo en tu ciclo menstrual normal, nadie te decía como, oye, te vamos a sacar el ovario porque te va a dar cáncer de mama. O sea, como Claro. que no. Y acá la dosis que nosotros usamos es bastante nada. menor, tal Pero esa cual. dosis nada, el cuerpo, y siempre les digo como ejemplo, como que está tan sediento de estrógeno que un poquito, de verdad que lo agradecen. Y en verdad como lo que las agradecen dosis son mucho. súper seguras. Entonces hay que quitarle como ese miedo, el demonizar como, no, la terapia hormonal es mala, da cáncer. Porque la terapia hormonal en verdad, lo que vemos y seguimos a nuestros pacientes, nos damos cuenta que en verdad les mejora la calidad de vida. Absolutamente. Notoriamente, o sea. Se nos transforma Sí. para muchas. Caro, pasemos al tema de los síntomas psicológicos. Súper. Los síntomas psicológicos también fueron un síntoma muy relevante en esta población de 75.000 mujeres que estudiamos. Y a mí también me llamó profundamente la atención que la gran mayoría de las mujeres no se sentían que recibían el apoyo necesario de parte de sus parejas. Sí. Y cómo esa falta de apoyo finalmente terminaba empeorando aún más su calidad de vida y teniendo como consecuencias bien importantes, no solamente para ellas como personas, sino también en su relación de pareja. De todas Que- maneras, y de hecho nosotros, esa, por ejemplo, pregunta del apoyo de pareja no está en el Menopause Rating Scale, no está en el MRS, nosotros la tenemos ahí en la Nosotros la- encuesta de neopausia, y es súper importante porque recuerdo ahí la cifra que era como 2 de cada 10 mujeres sentían apoyo. Exactamente. O tal sea, cual. 8 se sienten no escuchadas, no atendidas, no que lo que ellas dicen no les toman importancia, que las minimizan sus síntomas. Tal cual. Y de todas maneras es súper importante porque nosotros vemos, y también vimos en este estudio, que las pacientes que sienten un acompañamiento, ya sea de la pareja, de los hijos, de las amigas, transitan mejor en esta etapa y se sienten más apoyadas, adhieren más a la terapia. Entonces, como que chuta, ¿por qué solamente 2 de nuestras 10 mujeres se sienten acompañadas? Y lo más probable es lo que hablábamos, de que son temas tabú, que les da vergüenza hablar, Ujú. que dicen, pucha, es que ya lo conversé y no enganchamos muy bien, no, ¿para qué? Entonces es súper importante que si ustedes sienten que quizás no son escuchadas, sí, pues 2 de cada 10 mujeres, yo igual que súper impactada en el número, porque uno creería quizás, Por no sé, la supuesto. mitad. No, po, 2. O 6 de cada 10, pero Así solo es. 2 de cada 10 personas se Sí. sienten escuchadas, entonces vale, es como chuta, hay que darle una vuelta ahí. Sí, y hay que, yo creo que un llamado de atención Totalmente. para nosotros mujeres en compartir lo que nos está pasando con nuestras parejas, hijos, familia extendida, etcétera. Y también para todos los que nos acompañan, de que así como para nosotros es un deber informarnos, probablemente para ellos también. De todas maneras. Porque no van a lograr entender lo que nos pasa si es que no buscan en algún lugar dónde están esos motivos, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer los que nos rodean también para ayudar a mejorar nuestra calidad de vida? Sí, porque al final todos estos síntomas de alguna u otra manera traducen en la relación que va a tener la mujer en su núcleo. Ujú, Entonces, si totalmente. la mujer no se siente igual, por ejemplo, porque está cansada, porque tiene cambios de ánimo, porque tiene irritabilidad, porque se siente distinta, no sé, porque está durmiendo menos o porque la actividad sexual ya no la disfruta de cierta manera, obviamente eso va a repercutir. Entonces, si quizás lo hablamos, lo conversamos o la pareja se involucra en este tratamiento, el resultado va a ser mucho mejor porque la paciente se va a sentir acompañada y no es como que ella está tirando un buque sola finalmente. Así es. Y muchas veces las pacientes que a mí, de hecho, yo siempre he dicho, o sea, yo no soy mamá, pero admiro demasiado a las madres. Yo de verdad que cada día admiro más a mi mamá y a todas las que tienen hijos porque es una pega tremendamente desgastante y que entregan mucho. Y muchas veces pasa a la mamá que la mamá se preocupa de todos los de la casa y después al final hace lo de ella. Es como cuando la Así es. Connie Ragliante siempre da este ejemplo que me da risa, pero como que la mamá sirve toda la comida en la mesa y después se sirve, como con lo que quedó. Ujú. Y debe pasar mucho eso, que las mamás están, no sé, y los hijos quizás están en la adolescencia, la universidad, el marido con temas de pega, y pucha, al final es como lo que a mí me importa va en prioridad, no sé, Z. Entonces igual es importante como que hay que ponerle ojo, hay que ponerle atención, hay que comentarlo. Si se sienten distintas, hablarlo con la familia, con los núcleos, con las amigas, y ahí van a encontrar un apoyo. Absolutamente, totalmente. Sobre todo después de haber visto los resultados del estudio en que dice que el deterioro de la calidad de vida
no es la excepción, es la regla general, que es mucho más frecuente de lo que creemos, ¿verdad? Y que por lo tanto es tremendamente importante que nosotros mujeres en primer lugar nos hagamos cargo de que este deterioro, si ya está sucediendo, no progrese, si no ha sucedido, no suceda, ¿verdad? Y tomar las cartas en el asunto para que a través de los estilos de vida saludable que tantas veces hemos hablado, ejercicio, alimentación, una buena calidad de sueño, control del estrés, seamos capaces de mantenernos sana lo más largo posible. No como un acto de egoísmo, le digo yo a mis pacientes, ponerte en primer lugar no es un acto de egoísmo, es un acto de autocuidado. Porque si nosotros no nos cuidamos, tal como dices tú, no podemos darle al otro lo que nosotros no tenemos. Súper importante, porque de verdad que en la menopausia uno ve también que las pacientes, independientes de todos estos síntomas que afectan su calidad de vida, están más expuestas a enfermedades, por ejemplo. Absolutamente. Osteoporosis, aumenta su riesgo cardiovascular, hay más riesgo de accidente cerebrovascular, infarto agudo al miocardio, caídas, fracturas por golpes menores. Entonces, más riesgo de depresión. Exacto, depresión, las mujeres demencia, se suicidan más en esta etapa de la vida. O sea, los síntomas psicológicos pueden llegar a ser tremendamente graves. Entonces no es como, no, solo esto, pero no importa. Sí importa, porque sí importa. Lo que puede pasar con eso es muy importante. Sí importa. Yo creo que como conclusión, digamos, o como idea fuerza que me llevo yo para mí en este estudio, además de agradecerlo porque, de nuevo, decirlo, es población chilena, es año 2025, son cifras de un grupo muy importante de mujeres que nos ayuda mucho. Un grupo muy grande. Es que tenemos cosas que cambiar, ¿verdad? Uno, hablar con todas sus letras de la menopausia. Normalizar, que es una etapa normal que se da y que por lo tanto tenemos que hablar de ella como si habláramos de la adolescencia, de la infancia, porque merece, digamos, el mismo trato abierto, ¿verdad? Respetuoso, pero totalmente franco y así como es, ¿verdad? En segundo lugar, creo que las mujeres autocuidarse, ¿verdad? Toda la razón. Y en tercer lugar, dejar de normalizar, porque cuando uno normaliza todo lo que les pasa, no hace las consultas, no acude a los lugares adecuados y la calidad de vida se deteriora. Totalmente. ¿Qué otras cosas te gustaría destacar a ti, Caro, de este estudio? O sea, a mí yo soy como muy de número, entonces me gusta esto que uno cree cosas, pero a veces uno no lleva el número. Entonces acá en el fondo nosotros le podemos decir que de 10 mujeres que tienen menopausia, 7 la están pasando mal. Muy mal. Entonces eso como que primero es como no es la mitad, no es menos de la mitad, muy no es mal, alguna. Muy mal. O sea, es 7 de cada 10 va a tener una afectación importante en su calidad de vida. Exacto. Entonces nosotros no podemos como hacer así, no importa, o después lo vemos, en el próximo control lo hablamos. No, porque ese es el momento que nosotros tenemos que actuar. No seguir haciendo que la paciente pase por 10.000 consultas o que extienda su como, no, es que en enero consulté y la terapia me la iniciaron en diciembre. Claro. O sea, yo digo, un año pasándolo mal, o sea, en verdad, qué pena, como qué pena eso. Y lo otro que es súper importante es que todas las mujeres, yo siempre doy este ejemplo, como puede que algunas no tengamos hijos, otros sí, pero todas las mujeres van a llegar a la menopausia. Así es. Todas, o sea, todas vamos a llegar a la menopausia, quizás unas antes, otras después, otras lo que sea. Las que tuvimos la suerte de llegar a esa edad, vamos a pasar por la menopausia. Entonces es súper importante que tenemos que prepararnos para eso y aprender y estudiar. Y lo otro que también es súper clave, como visibilizar, no estigmatizar, no poner tabú, menopausia, no se habla para nada. O sea, es un tema que tenemos que ponerlo en la mesa, tenemos que conversarlo. Gracias en el fondo a todas las redes sociales, que las redes sociales tienen cosas buenas y cosas malas, pero una de las cosas muy buenas que tiene es que permite crear comunidad. Así es. Entonces nosotros en el fondo podemos acceder a activistas como lo que hablábamos en Estados Unidos, que se habla mucho de menopausia, en España igual, entonces hay muchos grupos latinoamericanos también que lo están poniendo sobre la mesa, y nosotros también en Neopausia, y me encanta el trabajo que hacemos porque nosotros es una clínica digital acompañada de acompañamiento y educación, no es solo como ver pacientes. Totalmente. Es informar, nosotros hacemos esto mismo que estamos haciendo ahora, hacemos los reels, hacemos post colaborativo, yo en mi Instagram, usted en el suyo, entonces la idea es como educar a las mujeres que lo que les está pasando no es algo como que hay que quitarle el peso. No es algo que haya que como pasarlo así como no importa si después todo va a pasar, para nada, es algo que tenemos que educarnos, visibilizarlo, ponerlo sobre la mesa, conversarlo con la familia, con las amigas, y que si lo estamos pasando mal, hay que hacer algo. Total. Y yo creo que con ese estudio, o sea, de verdad, yo lo que hablábamos antes, que
Me encantaría, ojalá que este estudio lo puedan leer como todos los que estudian medicina o los que están haciendo la beca de ginecología, para que vean que, claro, la menopausia pasa mucho, que la especialidad, es cierto, la especialidad en general no tienen como tanto tiempo en una rotación de menopausia, No. un poco que uno pasa, y después lo que nos gusta más nos vamos especializando después más, como después de la beca, claro. vamos estudiando, haciendo diplomados, posgrado, magíster. Así es. Pero es importante que, o sea, 77.000 mujeres, 7 de cada 10, o sea, no sé, 50.000. Son 50.000. Son 50.000 mujeres que respondieron el test, que lo están pasando muy mal. Entonces, Sí. en verdad lo encuentro, pero no, Sí. hay que hacer algo, y por eso la idea de este estudio es compartirlo con la comunidad y que lo puedan ver y que se sientan identificadas. Totalmente. A mí me encanta Musa, me encantó hacerlo, descubrimos cosas muy interesantes y sobre todo, como decías tú, Caro, del silencio lo transformamos en evidencia, y la evidencia hoy día la estamos transformando en una oportunidad de cambio, y eso Totalmente. me parece fascinante. Así que yo quiero invitar a todas las mujeres que nos han escuchado que no hayan hecho su test de síntomas, que lo hagan. En Neopausia está disponible en forma gratuita para todas ellas, Exactamente. ¿verdad? No toma tiempo Para y nada. puede ayudarle justamente a prender la luz donde se visualicen ustedes mismas que en realidad lo que habían considerado normal no es tanto, y que se ayuden ustedes mismas y nos permitan quizás a nosotras acompañarlas y ayudarlas a tener una súper buena calidad de vida. Y lo otro que también es muy lindo de este estudio es que lo logramos sacar en octubre, que octubre es el mes de la menopausia, Así de la es. educación. El 17 de octubre es el Día Mundial 18 de octubre, 18 de octubre, toda Día la razón. Mundial de la Menopausia. Día Mundial de la Menopausia. Octubre, el mes de la menopausia, donde podemos visibilizar este tema, educarnos, educar a la población, darnos una oportunidad para redescubrirnos en el fondo. Entonces, qué lindo que hayamos también puesto todas nuestras intenciones para que salieran esta fecha y poder compartirlo con ustedes en este mes tan especial. Así que eso, hablarlo, no estigmatizarlo y a compartir lo que nos está pasando. Totalmente. Muchas gracias a todas las que nos han escuchado. Las invitamos a quienes no forman parte de nuestra comunidad a entrar a neopausia.com, donde además de poder conocerse mejor, se van a poder informar y van a tener un grupo de mujeres preocupadas de que su calidad de vida sea lo más importante. Síganos en nuestras redes y nos vemos en un próximo Menopausia sin Misterios.